El 12 de octubre de 1492 no fue simplemente un día en el calendario. Fue el instante en que dos mundos, que habían evolucionado por separado durante milenios, se miraron por primera vez a los ojos. Cuando Rodrigo de Triana gritó «Tierra», desde la cofa de la Pinta no solo avistaba una isla en el Caribe, estaba desencadenando uno de los encuentros culturales más trascendentales de la historia humana. Lo que siguió fue un choque de civilizaciones, un torbellino de conquista, evangelización, explotación y mestizaje que cambiaría para siempre el destino de continentes enteros. Esta es la historia de cómo España extendió sus alas sobre el Nuevo Mundo, forjando un imperio donde el sol nunca se ponía, pero donde la luz y las sombras se entrelazaron en un drama épico de proporciones colosales. Cristóbal Colón, navegante genovés con sueños más grandes que los océanos, había vendido su visión a los reyes católicos: alcanzar las Indias por el oeste. Cuando finalmente desembarcó en Guananí, rebautizada como San Salvador, no podía imaginar la magnitud de su descubrimiento. Aquellos primeros encuentros estuvieron marcados por la curiosidad mutua. Los taínos, habitantes de las islas del Caribe, observaron con asombro a estos seres pálidos que llegaban en casas flotantes. Los españoles, por su parte, se maravillaron ante la exuberancia de una naturaleza virgen y la inocencia de sus habitantes. Pero esta fascinación inicial pronto daría paso a realidades más duras. Colón regresó a España con noticias de tierras ricas y pueblos dóciles, despertando la ambición de una nación que recién culminaba su reconquista. La verdadera conquista comenzó con Hernán Cortés en México. Cuando desembarcó en Veracruz en 1519, el imperio azteca se extendía sobre el Valle de México como una joya resplandeciente y sangrienta. Moctezuma II, atrapado entre profecías y presagios, recibió noticias de hombres barbados que llegaban del este. ¿Eran dioses? ¿Eran emisarios de Quetzalcóatl? Su indecisión resultaría fatal. Cortés, con apenas 500 hombres, pero con armas de fuego, caballos y una determinación férrea, se abrió paso hacia Tenochtitlán. La ciudad, construida sobre un lago, era más grande que cualquier ciudad europea de la época, con templos piramidales que se alzaban hacia los cielos y mercados que bullían con productos de todo el imperio. Pero este esplendor ocultaba tensiones profundas. Cortés supo aprovechar el descontento de los pueblos sometidos por los aztecas, tejiendo alianzas que multiplicaron su poder. Cuando finalmente llegó a Tenochtitlán, Moctezuma lo recibió con honores, pero pronto la relación se envenenó. La noche triste del 30 de junio de 1520 vio a los españoles huir de la ciudad, perseguidos por la ira azteca. Sin embargo, Cortés se reagrupó y, con refuerzos y aliados indígenas, sitió Tenochtitlán durante 75 días. Cuando la ciudad cayó en 1521, las calles estaban cubiertas de milnodecins, cadáveres, y el aire era pesado por el olor a muerte. El gran templo de Huitzilopochtli había sido derribado, y sobre sus ruinas comenzaría a levantarse la Ciudad de México. Paralelamente, Francisco Pizarro emprendía una hazaña igualmente audaz en el sur. En 1532, con solo 168 hombres, se enfrentó al imperio inca en pleno caos por una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. La captura de Atahualpa en Cajamarca es uno de los episodios más dramáticos de la conquista. El inca, rodeado por miles de guerreros, subestimó el peligro que representaban esos pocos extranjeros. Pizarro, imitando a Cortés, secuestró al emperador y exigió un rescate legendario: una habitación llena de oro y 2 de plata. Aunque se pagó el rescate, Atahualpa fue ejecutado, sumiendo al imperio en el caos.
La conquista del Perú fue especialmente brutal, marcada por traiciones y luchas internas entre los mismos conquistadores. Estas conquistas militares fueron solo el comienzo. La verdadera transformación de América vino con la colonización. España organizó sus territorios en virreinatos. Nueva España, México y Perú inicialmente, luego Nueva Granada y Río de la Plata. Se estableció un sistema de gobierno complejo que replicaba las instituciones peninsulares, pero adaptadas a las realidades americanas. Las leyes de Indias, aunque frecuentemente ignoradas, representaron el primer intento serio de regular el tratamiento de los indígenas y organizar el imperio. La evangelización fue otro pilar fundamental. Las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, jesuitas, emprendieron la conversión masiva de millones de indígenas. Figuras como Bartolomé de las Casas se alzaron como defensores de los nativos, denunciando los abusos y promoviendo leyes protectoras. Las Casas, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, pintó un cuadro devastador de la crueldad de los colonos, aunque sus cifras fueron cuestionadas. La controversia de Valladolid, 1550-1551, enfrentó a las Casas con Juan Ginés de Sepúlveda en un debate histórico sobre la naturaleza de los indígenas y los derechos de conquista. Aunque no hubo un veredicto claro, el debate reflejó la complejidad moral de la empresa colonial. La economía del imperio se basó en la extracción de recursos. Las minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, y Zacatecas, México, se convirtieron en los motores económicos del imperio. El Cerro Rico de Potosí llegó a ser la mina de plata más grande del mundo, alimentando la economía global y financiando las guerras de España en Europa. El sistema de la mita obligaba a miles de indígenas a trabajar en condiciones inhumanas en las minas, mientras que en el campo se establecieron las encomiendas, que concedían a los colonos el derecho a utilizar mano de obra indígena a cambio de su evangelización. El impacto demográfico fue catastrófico para las poblaciones nativas. Las enfermedades del viejo mundo, viruela, sarampión, gripe, barrieron continentes enteros. Se estima que en el primer siglo después del contacto, la población indígena se redujo en un 90%. Fue el mayor colapso demográfico de la historia humana. Ciudades que habían albergado a decenas de miles de personas quedaron desiertas. Culturas milenarias desaparecieron para siempre, y el trauma de este colapso marcó profundamente la psique de los supervivientes. Pero la colonización no fue solo destrucción. De este encuentro forzado nació una nueva civilización, el mundo mestizo. El sincretismo religioso fusionó creencias indígenas y católicas, dando lugar a manifestaciones únicas como la Virgen de Guadalupe en México, que se convirtió en símbolo de la nueva identidad. El mestizaje biológico y cultural creó sociedades complejas, con una pirámide social que iba desde los peninsulares, españoles nacidos en España, en la cúspide, hasta los esclavos africanos en la base, pasando por criollos, mestizos, mulatos e indígenas. Las ciudades españolas en América fueron maravillas de planificación urbana. Se construyeron catedrales, universidades, hospitales y teatros. La primera universidad en América fue fundada en Lima en 1551, apenas 59 años después del descubrimiento. La imprenta llegó en 1539 y se publicaron gramáticas y diccionarios de lenguas indígenas. Este florecimiento cultural ocurrió mientras en Norteamérica los colonos ingleses todavía luchaban por sobrevivir en asentamientos precarios. El legado de la colonización española es profundamente contradictorio. Por un lado, trajo el caballo, la rueda, el hierro, el trigo, la vid y el olivo.
Introdujo la escritura alfabética y creó infraestructuras que perduran hasta hoy. Por otro lado, destruyó civilizaciones enteras, impuso una religión extranjera y explotó brutalmente a millones de personas. La leyenda negra exageró muchos aspectos de la crueldad española, a menudo propagada por sus rivales ingleses y holandeses. Pero la leyenda rosa, que presenta la colonización como una empresa esencialmente benévola, también distorsiona la realidad. La verdad, como siempre, está en el término medio. España cometió atrocidades, pero también creó estructuras que permitieron el surgimiento de naciones nuevas. Hoy, más de 500 millones de personas hablan español en América, comparten una religión mayoritaria y tienen sistemas legales y tradiciones culturales que derivan de España. El encuentro entre estos dos mundos fue violento, traumático, pero también creador. Forjó realidades nuevas que no eran ni completamente españolas ni completamente indígenas, sino algo distinto. El mundo latinoamericano, con su riqueza cultural, su diversidad étnica y su historia compleja. La colonización española de América nos deja una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cómo juzgar un proceso histórico que fue al mismo tiempo destructivo y creador, opresivo y fundacional? Quizás la respuesta no esté en el juicio simplista, sino en la capacidad de reconocer la complejidad de este encuentro, que para bien o para mal nos hizo quienes somos. El eco de aquellos primeros encuentros entre españoles e indígenas aún resuena en cada rincón de América, recordándonos que la historia no es blanca ni negra, sino todos los matices del dolor y la esperanza entretejidos en el tapiz del tiempo.